Faro en la noche. Hola queridos cristovidentes, bienvenidos a Faro en la noche. ¿Ustedes han escuchado algo sobre los maronitas? Seguramente sí, porque en Cristovisión hemos transmitido algunas cosas de esa realidad de la Iglesia Católica que conocemos como rito maronita. Y ya nos ha visitado Monseñor Fadi Buchabel, que es el exarca maronita aquí en Colombia. Nos ha visitado y nos da mucha alegría poder compartir otra vez con él en este Faro en la noche. Monseñor Fadi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a todos los que nos están acompañando en este momento. Para nosotros los católicos de rito romano podemos entrar un poquito en conflicto. Entonces algunos dirán, esto de los maronitas es que es otra iglesia, esto es otra cosa distinta a la católica. Ayúdenos a contextualizar sobre esta realidad de nuestra iglesia. Bueno, en realidad en el credo nosotros decimos, creemos en una sola iglesia católica, y católica quiere decir universal. La fe está inculturada en culturas diferentes y cada cultura dio a su iglesia su nombre. Especialmente en Oriente, como hay muchas lenguas, entonces cada iglesia tomó su nombre. Por ejemplo, la iglesia siríaca, la iglesia copta, la iglesia armenia, la iglesia griega, por las lenguas que usaban. La iglesia maronita viene de la familia de la iglesia siríaca, que nació en Antioquía. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús pasó desde Palestina al sur del Líbano, y los apóstoles pasaron al sur del Líbano y del sur del Líbano llegaron a Antioquía, entre ellos San Pedro, fundó la iglesia de Antioquía, quedó según la tradición 7 años y después pasó a Roma. De esta comunidad, digamos, que nació allí, fue la iglesia siríaca porque hablaban el siríaco. Hasta el siglo V, cuando hubo el concilio de Calcedonia, 451, cuando unos orientales no aceptaron, digamos, lo que la iglesia enseñó, que Cristo es una sola persona en dos naturalezas. Había en este momento un santo, se llamaba Marón, y su comunidad que vivía al lado de él, porque Dios le había concedido la gracia de sanar las personas de todo tipo de enfermedad, psíquica, física, espiritual. Entonces, él, como era un imán, atraía a las personas y vivían a su alrededor, hasta formaron como un conjunto grande, lo llamaron Beit Marún, es casa de Marón. Entonces, esta familia, su fundador, digamos, Marón, estaba muerto 41 años antes, pero su enseñanza era bien rígida, porque hay una tradición antiquísima, dice, Marón unió a sus discípulos y les dijo, el Señor puso a Pedro, por lo tanto hay que rezar por él. Y nosotros tenemos una creencia bien profunda, decimos, la fe de Pedro es nuestra fe y nuestra fe es la fe de Pedro. Esa la decimos como la mamamos con la leche de nuestras madres. Por lo tanto, esa comunidad siguió la enseñanza de la Iglesia Católica. Los que no siguieron nos llamaron maronitas, como cuando los paganos llamaron a los seguidores de Cristo cristianos, como despreciándonos, estos maronitas. Y esta iglesia, su, digamos, particularidad, que nunca se separó de Roma. Nunca. Es la única iglesia oriental que no tiene parte ortodoxa o etcétera. Por eso no se dice un maronita católico, porque el maronita es católico. Es católico. Esto es muy importante porque en nuestra realidad colombiana estamos familiarizados con el rito romano latino, que es el que celebramos en todas las parroquias. Pero entonces uno escucha, hay rito ortodoxo, hay rito griego, hay rito maronita. El rito maronita es rito católico, de la tradición católica, y nació, digamos, como usted nos cuenta, en Antioquía. El tema que, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay 24 ritos diferentes, pero en Occidente siguen la Iglesia Latina. En Oriente son familias eclesiales. Cuando yo digo familia eclesial, quiere decir hay patriarca, obispos, sacerdotes, monjes, monjas, laicos y consagrados. Entonces esa es la estructura de la iglesia. Patriarca. Es patriarca, obispos. Es como la cabeza de la... Claro. Por ejemplo, usted dice, supongamos el cardenal aquí.
el cardenal de Colombia o el primado de Colombia. Pero el primado de Colombia, su autoridad solo llega a Bogotá y el nombre es primado de Colombia. Pero el patriarca no, el patriarca, su autoridad sobre sus hijos, especialmente de Antioquía y todo el oriente, y nosotros que estamos fuera del territorio patriarcal, lo seguimos en lo que es liturgia, en lo que es, tradición maronita, y lo que es canónico, seguimos a la congregación de las iglesias orientales en Roma. Eso es muy importante saberlo porque quiere decir que son católicos. 100%. 100%. Y yo más digo, somos católicos por opción. Claro. Porque esta comunidad que vivió en Oriente, en modo particular entre Siria y el Líbano, tenía la posibilidad de ser hereje, una comunidad romper con la iglesia. O, por ejemplo, ser musulmana por la invasión islámica, o por ser ortodoxa cuando se separó Oriente de Occidente. Fuimos los únicos que quedamos con Roma con esta unión. Entonces, por eso somos católicos por opción. Esos católicos por opción que son parte pues, de la Iglesia Católica, una santa católica y apostólica, tienen un rito antiquísimo, una manera de celebrar. Claro. Desde los orígenes de los apóstoles. ¿Ha cambiado algo ese rito? Siempre se cambian las cosas, digamos, supongamos, achicar las oraciones, porque antiguamente oraban 3-4 horas en la liturgia. Pero sí, actualmente nosotros decimos que conservamos mucho la tradición y yo digo siempre, cada vez que usted se acerca a la fuente toma agua más pura. Por lo tanto, cuando uno entra a una liturgia oriental, y en el caso nuestro la iglesia maronita, usted siente una espiritualidad, una profundidad, como algo místico, algo que uno dice, no sé, algo diferente. Y eso es lo que nosotros escuchamos de las personas que acuden a nuestra liturgia. Sienten que hay algo más místico. Por ejemplo, en la liturgia nuestra usamos el incienso, aunque sea misa común y corriente, usamos las velas, usamos la procesión, usamos los signos que elevan la persona al misterio, porque usted sabe que la liturgia es tratar de acercar lo divino a lo humano, pero esto es imposible sin signos. Entonces, por ejemplo, ese domingo yo estaba celebrando la misa y justamente era en la liturgia maronita el domingo de Zacarías y le tocó echar el incienso en el altar y allí le apareció el Señor. Entonces, ¿qué pasa con el incienso? El incienso usted lo pone sobre el carbón o la llama y empieza a disolver y salir el humo con el perfume. Y esto es signo de tu oración que está saliendo de un corazón lleno del amor de Dios y va subiendo hasta desaparecer en Dios. Entonces, todos son signos que ayudan al creyente a ir entrando en el misterio, porque nosotros vivimos en un mundo tan agitado que uno necesita primero la calma, segundo los signos, tercero la apertura al misterio para poder conectarte, si no es imposible. Entonces eso es, digamos, particularidades de las iglesias orientales, en el caso nuestro, la maronita. La manera como celebran, nosotros estamos acostumbrados a una Eucaristía donde el sacerdote entra, está la sede, hace unos ritos iniciales, luego hay una liturgia de la palabra, terminamos después con la liturgia de la Eucaristía, se distribuye la comunión y ya, y unos cantos. Pero la liturgia maronita va acompañada no del español, o sea, todo en español. ¿Todo es en español? Todo menos los cantos, cantamos algunos en árabe y la consagración en arameo, que es la lengua de Jesús. Y esta otra particularidad de nuestra iglesia, usted en el siglo XXI, estando en una iglesia, cierra los ojos, vuelve al cenáculo donde el Señor se nos dio con las mismísimas palabras. Entonces, arameo. En arameo. Usted está escuchando la misma palabra que Jesús pronunció. Y esa es una particularidad hermosísima y nosotros sentimos como honrados de tenerlo. Nosotros tenemos nuestra misa dominical en el templo de Santa Clara a las 11, todos están invitados,
Y cada día a las 6:30 en el Exarcado, donde vivo yo, en carrera 50A, 118-18, menos el miércoles. El miércoles hacemos el Santo Rosario y la misa por la mañana a las 11 y en la misa 11:30, según rito latino. Porque nosotros no somos isla, nosotros somos parte de la iglesia que está peregrinando en Colombia hacia la patria celestial. Ahora en el siguiente segmento vamos a hablar con Monseñor Fadi Buchebel sobre precisamente eso, ese exarcado. ¿Qué es un exarcado? Es el exarcado maronita que está aquí caminando en la iglesia nuestra. Como él dice, somos iglesia católica, somos iglesia que va caminando. Vamos a conocer qué es un exarcado y qué es un exarca. Ya volvemos. Recibimos la paz del altar que representa a nuestro Señor Jesús, que de Él nosotros recibimos la paz y la compartimos entre hermanos. Por eso vienen dos personas, los llamamos ministros del Espíritu Santo, reciben la paz del altar y lo reparten a la comunidad. Ya regresamos con Faro en la Noche. Monseñor Favidi, si alguien dijera, bueno, pero de todas maneras son católicos, igual que nosotros, por supuesto, unidos en comunión con el Papa, pero ¿hay algunas diferencias? Sí, en digamos, partes esenciales no son diferentes, que son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Pero nosotros, el sacerdote llega a la primera escala del altar y hace la entrada al templo. Y hace las lecturas y toda la parte de la liturgia de la palabra. Y después del credo, hace la segunda entrada al altar. Entonces hay dos entradas, una al templo y otra al altar. La primera a la palabra y la segunda a la Eucaristía. Dos, nosotros damos el saludo de paz. Recibimos la paz del altar que representa a nuestro Señor Jesús, que de Él nosotros recibimos la paz y la compartimos entre hermanos. Por eso vienen dos personas, los llamamos ministros del Espíritu Santo, reciben la paz del altar y lo reparten a la comunidad. Y cada uno saluda al que está a su lado diciéndole paz de Cristo. No es un saludo de hermanos humanamente, sino la paz de Cristo la compartimos como hermanos. Y se da la paz siempre antes de la consagración, quiere decir después directamente de la ofrenda. Hace la ofrenda y antes de empezar la liturgia de la Eucaristía empieza el saludo de paz. Después también tenemos las palabras de la consagración en arameo, que es algo particular de la liturgia. Toma y come, esto es mi cuerpo, ¿cómo se dice en arameo? Hono den fagrodil, hono den fagrodil. Aquí está mi cuerpo, este es mi cuerpo. Y esta es mi sangre. Hono den dmodil. Entonces, esa es otra particularidad. Y la tercera, nosotros damos la comunión siempre bajo dos especies. No una, porque Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, toman y coman. Y después, en las liturgias orientales todas, y la maronita entre ellos, durante la celebración eucarística, al celebrar el resucitado, no nos arrodillamos, solo durante la celebración eucarística. Antes podemos, después podemos, y horas, lo que uno quiere. Pero durante la celebración, o sentado, aceptando el mensaje y contemplándolo, o parado, dispuesto a ir a la misión y representando la resurrección. Esa es otra particularidad. Cuando uno habla de las iglesias orientales, también habla mucho de los iconos. Los íconos. ¿Ustedes también trabajan mucho esa realidad espiritual de los íconos? Nosotros actualmente ya está como un intento de hacer algo. Antiguamente sí había, en una época fuimos latinizados 800 años. ¿Por qué? Porque después de las cruzadas llegaron los ejércitos de Francia, de Inglaterra, de Europa, y no sabían cuál es iglesia católica y cuál no. Entonces el Papa pidió al patriarca vestirnos a nosotros como los latinos. Teníamos la misma vestidura eclesiástica, las campanas que no son orientales vinieron de Occidente, el altar se pegó a la pared,
toda la característica de la iglesia latina fue trasladada a la iglesia maronita, 800 años. Pero después empezamos a retomar nuevamente nuestra identidad propia, especialmente después del Concilio Vaticano II. Pero antes nosotros teníamos siempre la liturgia en la lengua del pueblo. Y esto era como anticipación del concilio, porque hay un lenguaje que se escribe en arameo, pero lo lee en árabe. Y esto lo usaban se llama karshuni. Lo usaban los maronitas porque estábamos bajo el dominio del Imperio Otomano, los turcos, y no querían que ellos sepan lo que estamos nosotros orando. Entonces escribíamos en arameo, pero leíamos en árabe. Este se llama karshuni. ¿Ese existe todavía? Existe, pero no se usa. Y quiere decir, yo puedo leer, porque al saber la letra aramea y usted la lee, cómo se lee el árabe, usted entiende. ¿Desde cuánto hace que está el exarcado en Colombia? El 15, es una oportunidad también, el 15 del mes próximo, el señor Nuncio Apostólico va a estar celebrando nuestro 4º aniversario aquí en la tierra colombiana. Qué bueno. El Papa hace 4 años fundó el exarcado maronita que abarca Colombia, Ecuador y Perú, pero la sede debe estar en Bogotá. A la sede. Estamos hablando que un exarcado, refirámonos un poco porque sabemos en el lenguaje católico, sabemos de las jurisdicciones eclesiásticas, diócesis, parroquias y los arciprestazgos más pequeños. El exarcado es una diócesis en proceso que va a ser diócesis un día. Es un título que se da a los orientales para decir que están en formar diócesis. Cuando se forma, para diferenciarla de la diócesis latina, la llaman eparquía, ¿sí? Y el obispo lo llaman eparca, pero es obispo. El caso mío, yo soy exarca, tengo autoridad episcopal para poder fundar una diócesis. Todavía, hasta el día de hoy, no tengo el grado episcopal. Quiere decir, yo soy miembro de la Conferencia Episcopal Colombiana, la Conferencia Episcopal del Líbano, pero no puedo ni elegir obispos, ni ordenar sacerdotes, porque no tengo el grado episcopal. Pero el resto es igual, y esto se da al exarca. Exarca, cabeza fuera, es un título que se daba a los sargentos que mandaban para como dominar un terreno y unirlo al imperio. La iglesia lo tomó en modo peyorativo, se dice, para decir que yo mando un sacerdote con autoridad para fundar una diócesis y unirla al patriarcado, y así queda una diócesis. ¿Cuántos católicos maronitas hay en Colombia? Ojalá que el Espíritu Santo me ayude a saber. Sabemos que hay muchos, porque nuestra colonia llegó a Colombia desde el 1845 hasta los 90. Cada época venía gente. Lamentablemente no había iglesia para registrar y no había embajada para registrar. Por lo tanto, sabemos que hay muchos, pero no tenemos una estadística. Estamos tratando de unir. A través de Cristovisión, yo invito a todos los de origen maronita que se acerquen y que digan, bueno, nosotros aquí estamos. Por ejemplo, yo he visitado muchas ciudades, casi 7, 8 en Colombia, Lórica, Montería, Cartagena, Sincelejo, Barranquilla, no quiero olvidar, pero también si hay otros lugares, supongamos Santa Marta, Bucaramanga, etcétera, que me invitan y yo voy porque yo quiero conocer mi rebaño. Habitualmente uno podría decir, bueno, yo soy de familia libanesa, entonces tengo raíces maronitas. No específicamente. La mayoría que han venido en aquel tiempo eran maronitas, pero hay ortodoxos, hay musulmanes, hay drusos, que no son muchos, pero hay. Entonces uno en Oriente, las familias son como tribus. Por ejemplo, decir familia Juri se conoce que son cristianos directamente, porque la palabra Juri quiere decir cura. Y era el abuelo cura, porque usted sabe que los casados
de todas las iglesias orientales, católicas y ortodoxas, pueden llegar a ser sacerdotes. Entonces puede ser mi abuelo cura, entonces por eso me llaman familia Curi, por ejemplo. Otro, supongamos, de Marún, familia Marún, se conoce que son maronitas. Pero también hay otras familias que no son y se conocen porque son como tribus, ¿no? Esta familia solo es ortodoxa, esta familia solo es musulmana. Pero a veces hay familias que usted dice, hay maronita, hay latino, hay ortodoxo, hay musulmán, hay de todo. ¿Por qué? Porque nosotros durante toda la historia fuimos dominados por ejércitos, digamos, diferentes. Y a veces separaban los pueblos. Entonces, para facilitar la vida, uno, por ejemplo, más fácil tratar como musulmán, hacía musulmán. Más fácil tratar como cristiano, hacía cristiano. O más fácil como ortodoxo, cristiano católico o cristiano ortodoxo, etc. Entonces, hay complicación. Pero, bueno, ahora el proyecto es que haya una parroquia para los maronitas. Nosotros tenemos, padre, una parroquia que fue fundada hace 13, 14 años más o menos. Se llama Parroquia Nuestra Señora del Líbano. Fue fundada dentro de la Arquidiócesis de Bogotá a mano de un misionero, murió en paz descanse, padre Nagy, con la colaboración de la colonia. Después, cuando yo llegué, sacamos, digamos, la jurisdicción de la Arquidiócesis de Bogotá al exarcado. Quedamos con un convenio muy agradecido con el señor cardenal, Monseñor Rubén Salazar, que agradecido, que hicimos un convenio para usar el templo de Santa Clara. Nuestra lucha, y ahora con los generosos, ojalá que podamos tener un templo de San Charbel en Bogotá. Porque, como le decía antes de esta... usted es colombiano por tener terreno colombiano. La iglesia maronita va a tener su identidad el día que va a tener su propio templo. Y por eso estamos luchando, rezando, trabajando para tener un templo propio de la iglesia maronita. Y esto, cuando me invitan a dar una charla a los sacerdotes en alguna diócesis o alguna comunidad laical, yo digo, no vengo a hacerles conocer mi iglesia, porque la iglesia maronita es parte de la iglesia católica. Entonces yo vengo a hacerte conocer tu misma iglesia. Y nosotros, como orientales católicos, hemos vivido experiencias muy duras a través de la persecución, a través de la guerra, a través de mucha presión. Conservamos una tradición, como usted decía, bien antigua. Y esto es una riqueza para la iglesia que peregrina en Colombia. Hubo algo muy lindo, quiero referir, en la conferencia episcopal del año pasado, en febrero, de este año, en febrero, estaban los obispos colombianos haciendo el calendario de la iglesia en Colombia. Y yo pedí el favor de insertar la fiesta de San Marón en el misal, digamos, colombiano. Y gracias a Dios, con una votación de mayoría, lo insertaron como fiesta memoria obligatoria. ¿Es cuándo la fiesta? El 9 de febrero. Con el nuevo misal debe salir la fiesta de San Marón. Y esto es para nosotros es una gracia muy grande, es un logro muy lindo y muy agradecidos a la Iglesia de Colombia porque hace conocer que nosotros no somos ni secta, ni somos separados de Roma, ni somos gente que no sabemos de dónde. Nosotros somos de la misma Iglesia Católica. Yo fui nombrado por el Papa y yo soy miembro de la Conferencia Episcopal Colombiana. O sea, un católico puede decir, quiero ir a la misa de domingo ahí en Santa Clara de Sisa, ¿a las qué horas? 11. A las 11 de la mañana, sí, y celebra el Día del Señor común y corriente. Comulga, todo lo celebra igual. O sea, puede ir todos los domingos a las 11 de la mañana en Santa Clara de Asís. Pero sí, también hay la sede del exarcado es en la Alhambra. Todos los días,
todos los días a las 6:30 la Santa Misa, menos miércoles. Miércoles y domingo no tenemos. Cada 8 del mes hacemos conmemoración de San Charbel. También la misa de Santa Clara será a las 12, la misa del exarcado a las 6:30 y ungimos las personas, especialmente los enfermos, con el aceite de San Charbel. ¿Eso es cuándo? ¿Eso es Cada 8 del mes. cada 8 del mes? Cada 8 del mes. En el siguiente segmento vamos a hablar de los santos y uno muy especial que va a visitar Cristovisión y se va a quedar aquí con Cristovisión y también en la Catedral de Fontibón, San Charbel. Vamos a ver en el próximo segmento ese santo maravilloso que nos ofrece esta realidad de nuestra iglesia, el mundo maronita. Cuando uno siente un peligro, lo primero que hace llama a su mamá. Y los libaneses en modo general y los maronitas en modo particular han vivido una historia bien de dolores, ¿sí? Y María ocupa el lugar privilegiado en la iglesia maronita. Ya regresamos con Faro en la noche. Estamos con Monseñor Fadi Buchabeil, que es el exarca maronita aquí para Colombia, Ecuador Y Perú. y Perú. Así como nosotros los católicos que tenemos rito romano admiramos a hombres y mujeres que imitaron a Jesús, por supuesto también los demás ritos de la Iglesia Católica tienen unos santos muy especiales y unas devociones muy especiales a la Virgen. La Virgen, de la advocación de la Virgen que ustedes tienen, que es el nombre de la parroquia. Nuestra Señora del Líbano. Nuestra Señora del Líbano. Es la reina nuestra. Hablemos un poco de Nuestra Señora del Líbano, la reina. Bueno, usted sabe que cuando uno siente un peligro, lo primero que hace llama a su mamá. Y los libaneses en modo general y los maronitas en modo particular han vivido una historia bien de dolores, ¿sí? Y María ocupa el lugar privilegiado en la iglesia maronita. Por eso todos los patriarcas a través de los siglos siempre sucede bajo el nombre de la Santísima Virgen María. No hay una sede patriarcal que no sea bajo el nombre de la Virgen María. En nuestra liturgia, la Virgen María siempre tiene su puesto. Por ejemplo, nosotros tenemos un canto que en general es un canto largo. El penúltimo siempre es a la Virgen, siempre. El día miércoles hacemos ayuno y oración a la Santísima Virgen María. Hay un himno, se llama Oh Madre de Dios, es como el himno nacional, supongamos colombiano para los colombianos. El himno maronita es a la Virgen María. Y todos los cantan. Todas las cofradías, los niños, los mayores, todo lo cantan. Después tenemos el mes de mayo con toda la Iglesia Católica y el mes de octubre también honramos muchísimo a la Virgen María. Hay muchas, por ejemplo, 90% de las parroquias en el Líbano llevan nombre de la Santísima Virgen. El Líbano es un país mariano y de tan mariano que es, hemos llegado con los musulmanes que son compatriotas con nosotros a festejar el 25 de marzo como fiesta nacional, no fiesta, digamos, religiosa o fiesta, digamos, de precepto. Es fiesta nacional, la festejan cristianos y musulmanes y es el único país del mundo que festeja a la Madre de Dios, las dos religiones. Y cristianos y musulmanes. Musulmanes y cristianos. Los musulmanes también reconocen. Reconocen y la aman como signo, porque es la única mujer que el Corán menciona, su nombre es la Santísima Virgen María. Y la llaman la más pura entre todas las mujeres. Ah, qué ¿Sí? bonito. Entonces, esto es algo muy, muy particular. Nuestro patriarca, que es presidente del APEC, APEC quiere decir Asamblea de los Patriarcas y Obispos Católicos en el Líbano, porque son 7 iglesias católicas en el Líbano. Entonces, él como cabeza consagró hace 3 años el Líbano a la Santísima Virgen María en una consagración oficial. Entonces,
no podemos, hay un dicho del Papa Santo Pablo VI, decía, no podemos ser cristianos si no somos marianos, así es el maronita. No puede ser un maronita sin ser mariano, no puede ser. Tenemos también a San Marón. Algo se habló de San Marón, pero también San Marón es muy importante. Claro, es el patrono y el padre de la iglesia maronita, no es el fundador, porque nosotros cuando fuimos llamados maronitas, él estaba muerto 41 años. Por lo tanto, nuestro fundador es Jesucristo. Claro. Pero llevamos el nombre de San Marón y por supuesto él ni sabía que íbamos a llevar su nombre. Bien, San Marón vivió como ermitaño, un sacerdote, murió en el 410. Dios le había concedido la gracia de sanar todo tipo de enfermedades. Por eso decían, si para cada enfermedad hay un remedio, la oración de Marón era remedio para todas las enfermedades. Hasta que llegó San Juan Crisóstomo a decirle, todo lo que te pido es rezar por mí. Entonces, a donde llegó su fama de santidad. Después tenemos San Juan Marón, que es el primer patriarca que organizó la iglesia maronita, porque antes eran como sueltos. Entonces, él vino y organizó eso en el siglo VIII. Después tenemos muchos santos. Yo he hecho aquí en Colombia un libro se llama Luces de Oriente, que habla de los santos libaneses y maronitas desde Cristo hasta el día de hoy. Y usted se admira porque un pueblo que no llegamos a 1,5 millones, yo hablo solamente, no voy a hablar de los antiguos, de 100 años hasta acá, tenemos 3 santos, 5 beatos, 3 venerables y 14 candidatos a la santidad. Es demasiadamente fértil esta iglesia. San Charbel es un santo que admiró el mundo por los milagros que él hace, y uno entre ellos, su cuerpo, que quedó sano, pero no solamente quedó intacto después de muerte, producía un líquido como sangre y agua. Y iba este líquido a donde está la gente rezando, como buscando las personas, buscando la fe para manifestar la grandeza de Dios. Y cada persona que recibía de este líquido, el ciego veía, el cojo caminaba, el que tenía corazón andaba como un caballo, como dicen, ¿no? Y más, 5 o 6 cajones lo pasaron de un lugar a otro. Nunca se arrugó, nunca se pudrió, nunca le salió un olor feo. Al revés, era un olor rico y buscaba a la gente. Por eso admiró a la ciencia, porque el cuerpo puede estar intacto, pero intacto y produce siendo muerto, eso es algo ilógico. Hace más de 30 años hizo una operación a una señora que estaba paralítica y él la operó de aquí, 2 heridas. Hasta el día de hoy, cada 21 le sube la fiebre hasta 9, 9:30. El día 22 de cada mes, de 30 años hasta el día de hoy, se les abren las 2 heridas y al 23 se cierran. Se llama Nohad Ashami. Ella vive en el Líbano. Nohad Ashami, ya es mayor. Pero cualquier persona de ustedes que entra en el internet pone Nohad Ashami, entonces encuentra el milagro de San Charbel. Después tenemos Santa Rafa, que es la patrona del exarcado. Santa Rafa amaba más que mucho a Cristo, hasta que un día ella estaba paralítica totalmente a finales de su vida, porque ella en el día de Rosario le dice a Jesús, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué no me hace partícipe en tus dolores? Y en la misma noche siente dolor en su ojo y va hacia la cabeza y por equivocación medical le quitan el ojo. Este afectó al otro, quedó ciega y después empezó a deshacerse porque todas las articulaciones se desubicaban. Entonces la llevaba en sábana de un lugar a otro. Y la historia de la biografía de ella dice que un día estaban las hermanas rezando el jueves del Corpus Christi y ella le dice a Jesús, quiero alabarte con mis hermanas. Y dice, sentí a alguien que me empujó y vine arrastrando hasta donde está el Santísimo. Por eso Juan Pablo II, el gran santo, la eligió
en el año 2000 para el Congreso Eucarístico como ejemplo del amor de la Eucaristía. Santa Rafa en el año 1860 estaba en mi pueblo y los turcos mataban a los hombres y a los niños para terminar con la descendencia. Entonces ella con su manto lo tapó al niño y lo salvó. Y la historia dice llegó a ser el primer obispo en Chipre, obispo maronita. Nosotros acá tomemos el mismo episodio para decir que el exarcado es niño y necesita protección para crecer. Y cuando vino el Papa Francisco, este cuadro durmió en la Nunciatura y el Santo Padre lo bendijo y quedó para nosotros como si fuera el Papa entre nosotros en la casa. Tenemos el San Metalla, fue el maestro de San Charbel, quien le enseñó la teología. Amaba muchísimo a la Virgen Inmaculada, tenía una devoción muy particular. Él murió en 1858, quiere decir 4 años después del dogma de María Inmaculada. Y después tenemos 5 beatos, entre ellos 3 sirios, 2 casados y 1 soltero, y 2 monjes, 1 sacerdote que fundó una congregación que atiende a los discapacitados, los sacerdotes ancianos, etc. Y otro que vivió toda la vida como hermano religioso, trabajaba en el campo. Después tenemos 3 venerables, entre ellos hay 2 patriarcas. El último lo proclamó el Papa Francisco, venerable en junio. Fue el patriarca que trabajó por la independencia del Líbano en 1920. Entonces se llama Huayek y el otro se llama Duaije. Entonces hay una cantidad de hombres y mujeres de Dios, gracias a Dios. Bueno, la buena noticia es que San Charbel, que es muy conocido en América Latina, tienen mucha devoción. Yo cada vez que voy a algún país, a México, por ejemplo, la devoción a San Charbel es impresionante. Y también cuando hemos hecho peregrinaciones a Tierra Santa, hemos encontrado en muchos lugares, en muchas iglesias, a San Charbel ahí también. Es que San Charbel nos va a acompañar tanto a los cristovidentes como a la Catedral de Fontibón de una manera muy, muy especial. Cuéntenos esa buena noticia porque no solo va a ser para allá, sino para acá. Bueno, nuestro amigo y querido Monseñor Vicente fue conmigo al Líbano y con él fuimos al santuario de San Charbel. Él vivió una experiencia particular y lo recibió el superior del convento, le regaló la reliquia de San Charbel y él hizo una promesa de poner como un altar a San Charbel en la Catedral de Fontibón. Y yo desde que regresamos siempre le hago recordar hasta el día de hoy que hoy ya se definió la decisión, porque San Charbel es un santo que es actual. En el momento que muchos de hombres y mujeres están sumergidos con lo material, San Charbel viene a decirnos hay otra cosa más importante, lo espiritual, donde hay mucha gente está metida en lo que véanme, aquí estoy. San Charbel fue oculto. Donde hay, vacío en la vida, San Charbel es una persona que fue llena de la presencia divina. Por lo tanto, yo le dije a Monseñor Vicente y a usted también hemos hablado, que San Charbel es un valor más que se da a la iglesia que peregrina en Colombia. Y los colombianos ya me llaman de Medellín, de Bucaramanga, de muchos lugares pidiendo el aceite milagroso de San Charbel. En Colombia hay mucha devoción a San Charbel, pero al no tener templo todavía, como no se nota. Pero yo le voy a dar testimonio delante de todos ustedes, delante de Dios. Muchas personas vienen al exarcado y cuentan que San Charbel ha hecho con ellos milagros. Entre ellos una señora que venía temblando, llorando porque tenía un tumor muy grande en la cabeza. Y yo le dije, y la hija de ella con el esposo quisieron hacer su matrimonio según rito maronita. Entonces yo allí los conocí, etc. Entonces le dije, señora, yo no puedo hacerte nada, más 2 cosas. En primer lugar, darte la unción de los enfermos.
Segundo, encomendándote a San Charbel y darte el aceite de San Charbel. Póngalo y ya. Y así fue. Y la sorpresa que cuando iba la señora a hacer la operación, la llevaron a hacer la ecografía o la escáner antes de la operación y no vieron nada. Y no podían creer porque era muy grande. Entonces le hicieron todo tipo de exámenes y no hay nada. Y esto fue hace 1 año y medio. Qué bendición. Entonces hay muchas cosas de este estilo. Dios es milagroso en sus santos. No hay duda. Entonces, alabado sea nuestro Señor. Y entonces también, como Cristovisión es el canal de la Iglesia Católica en Colombia, obviamente tenemos que tener también esta linda experiencia con nuestros hermanos maronitas. Qué bueno entonces que nosotros también podamos aquí conocer más y celebrar la Eucaristía con la imagen de San Charbel y promocionar un poco más que la gente conozca este hermoso santo. Claro, nosotros ya estamos, digamos, juntando para poder tener el templo. Las personas, como dicen en mi patria, de mano blanca, que quieren ayudar ocultamente o públicamente lo que ellos quieren, nosotros podemos recibir y hay una cuenta de San Charbel. Yo te paso claro. ¿cómo se llama? La cuenta. El número de la cuenta. Y así las personas que quieren pueden apoyarnos en este proyecto porque eso va a ser una bendición para toda la iglesia que peregrina en Colombia. Y vamos a celebrar la Eucaristía. Ya será pues... yo creo que en Cristovisión sí va a ser prontico, yo creo que Dios quiera. porque eso sí es rapidito. Pero Dios en la quiera. catedral tenemos que adecuar el altar, yo creo que el otro año a principios o a finales del primer mes de enero, finales de enero, podamos tener ya la entronización del cuadro y de la reliquia de San Charbel ahí en la catedral para poder celebrar Yo la pienso que Eucaristía. San Charbel así quiere porque nosotros íbamos 4 obispos y yo y solamente pudo ir Monseñor Juan Vicente. Ah, sí, mire. Y allí, bueno, el superior le regaló y todo, entonces él dijo, bueno, yo voy a hacer esto en mi catedral, aunque no hay muchos paisanos nuestros en la ciudad, pero igual la gente va a descubrir esta riqueza espiritual y esta profundidad que tiene este santo. Ustedes no pueden imaginar, cada 22 hay nieve, hay lluvia, hay sol, hay viento, hay lo que hay, no menos de entre 10 a 15 mil personas peregrinan desde la ermita del santo hasta el convento donde está su cuerpo. Cada 22. Cada 22 del mes. O sea, la celebración se hace siempre el 22 de mes. En el Líbano. En el Líbano. Sí, y aquí... Acá 8, porque el 8 es el aniversario de San Charbel. Por eso acá optaron antes de mi llegada y yo seguí con ellos. Y su fiesta siempre es el tercer domingo de julio. Hacemos una fiesta grande anticipada por novena de San Charbel. Eso lo vamos a decir. Apenas se acaba esta entrevista, lo primero que le voy a pedir, se lo pido públicamente aquí para los cristovidentes, es la reliquia de San Charbel para el canal y tenemos que tener una imagen de San Charbel. La conseguimos como sea. Gusto. La tenemos que conseguir porque tenemos que hacer una gran promoción también que nos cuide y nos proteja aquí a Cristovisión. San Charbel es alguien que Dios concedió a la iglesia del mundo de hoy hasta que el Vaticano mismo dijo que es él con Padre Pío son los santos más milagrosos actualmente en nuestro mundo. Claro. Y San Charbel dicen ellos que es más suave que Padre Pío, porque Padre Pío era un poco más así. fuerte, San Charbel trabaja despacito. Y muy curioso, usted va a San Charbel, hay testimonios de musulmanes, de budistas, de gente asiática, de gente... no son ni maronitas, ortodoxos, de todo. Es como sol da su luz a todo el mundo sin preguntar. Claro. Pero también, ahora me acordé y si me permite, vino una pareja a mi casa y querían un hijo y la señora lloraba. Y yo le decía, tenga fe, Dios te va a dar, no tenga miedo. El esposo trabaja en crucero, entonces va viajando 2, 3 meses y vuelve. Y me dijo, así casualmente, me dijo, yo voy al Líbano, ¿necesita algo? Le dije, sí, necesito que vaya al santuario de San Charbel, el que le pide de todo corazón que tú con tu esposa quieren un hijo, un niño. Y así fue,
Y bueno, volvió acá a los 2 meses más o menos, la señora se quedó embarazada. ¿Qué día nace la hija? Que se llama Victoria. La hija nace el 23 de julio, que es la fiesta oficial de San Charbel y la fiesta de la conmemoración de su ordenación sacerdotal. Pero porque cae en un día de semana, la iglesia maronita optó por el tercer domingo. Pero la fiesta que Roma definió es el 23 de julio y la niña nació el 23 de julio. Ahora la voy a bautizar porque fue verdaderamente un milagro. A los santos no hay que hablar de ellos, hay que hablar con ellos y uno ve la diferencia. Qué bonito eso. Sí, porque nosotros podemos hablar horas, pero cuando usted habla con el santo, vas a conocerlo mucho mejor. Monseñor Fadi, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que este conversatorio en Faro en la Noche ha sido de verdad muy bello para aprender y enriquecernos más con esta visita suya. Le pedimos que nos dé su bendición y recuerde siempre que el canal Cristovisión es su casa y la casa de todos los maronitas. Muchas gracias y esta es una oportunidad de agradecerlo a usted y a todos los que nos están acompañando y aguantándome este tiempo. Pero sí les pido, por favor, que recen por mí, por mi misión en esta tierra y todo lo que estamos tratando de hacer con la comunidad de nuestra, con la parroquia, con el exarcado, es para ofrecer lo mejor de nuestra espiritualidad oriental a los que peregrinan en esta tierra, sean libaneses, sean paisanos, descendientes de libaneses o colombianos. Lo más importante que todos conozcamos a Jesucristo nuestro Señor. Por la intercesión de San Charbel, Dios Todopoderoso nos bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recen por mí. Muchas gracias a Monseñor, muchas gracias a todos ustedes, gracias al equipo del canal Cristovisión, muchos temas para conversar y para conocer en este Faro en la Noche. Quédense en la programación de Cristovisión para que sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la Noche.